Listo, mi querido Washington. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de nuestro colega, el señor abogado Washington Grueso Nazareno. Bienvenido, mi querido doctor Washington Grueso Nazareno. Muy buenas noches, Iván. Gracias por la invitación y a las órdenes para aportar en los requerimientos que sean necesarios para dar a conocer la situación y el tema de una realidad penitenciaria que muchos no la conocen, ¿no? Correcto, muy agradecido. Para los que le conocemos al colega, al doctor, y para los que no le conocen a través de este medio, el colega es abogado, sociólogo, director de la Fundación El Debido Proceso para las Américas, miembro también de la Fundación de El Delito, el Delincuente en nuestra sociedad y para las Américas, investigador en el campo penitenciario, uno de los más conocedores en cuanto a articulación del proceso penitenciario. Con ustedes, muy buenas noches al doctor Washington Grueso Nazareno. Iniciemos preguntándole, doctor, el COVID-19, una enfermedad, una tragedia mundial que llega también a los presos, a los privados de la libertad, que también pertenecen a la raza humana, que muchas de las veces han sido humillados, vilipendiados. ¿Qué pasa o qué puede pasar con los privados de libertad en el estado actual, mi colega? Bueno, hay una realidad que se conoce en nuestro medio, y esa realidad es que el sistema penitenciario no cuenta con las condiciones tanto físicas y condiciones técnicas, salubridad y requerimientos para un proceso de tratamiento, en este caso de la epidemia, ¿sí? Y es así que justamente el hacinamiento que bordea un 80% en el sistema penitenciario, de una capacidad para 25.000 presos y actualmente casi con 40.000, justamente se ve reflejada en los medios de prensa, en la protesta de los familiares y en otras cuestiones que realmente ponen en sí en descubierto las falencias de un sistema que es así por la situación política. O sea, el sistema penitenciario y la rehabilitación social es un tema expresa y técnico, expresamente técnico, pero realmente nos damos cuenta que no varían las condiciones porque justamente se ha politizado, y es así que tenemos ahora en la presente de que nadie da razón ni da una motivación clara a la sociedad de lo que puede pasar con tanto hacinamiento en los centros de privación de libertad, ¿sí? Y en esa parte, yo creo que somos nosotros los profesionales del derecho y los familiares los que tenemos que darle a conocer a la sociedad y cuáles serían las alternativas para que haya una salida a esta circunstancia que es lamentable y que es más crítica en ese sector del país. Correcto. Hay una pregunta en este momento. Hay personas detenidas, privadas de la libertad, que pertenecen a los grupos vulnerables, como son adultos mayores, personas que están enfermas, inclusive mujeres embarazadas. Existen centros para ello. Sin embargo, hay la pregunta, ¿quién puede salir libre y quién no puede salir libre frente a tanta especulación de políticos? Bueno,
En ese particular, en ese punto, la Constitución, en el artículo 51, establece y le da a Rehabilitación Social, ahorita actualmente el SNAI, le da las herramientas como para que pueda priorizar a sectores como la tercera edad, mujeres embarazadas, personas con enfermedades terminales y personas con capacidades especiales. Pero realmente lo que asombra es que eh, el departamento jurídico del SNAI no ha hecho de que esto se aplique y que los jueces, porque realmente deberían, si tienen una estadística, si tienen el conocimiento de cuántas personas de la tercera edad hay, cuántas personas adultas mayores hay, mujeres embarazadas y los grupos vulnerables, se debería aplicar lo que determina el artículo 51 de la Constitución del Estado en sus numerales 6 y 7. Pero realmente vemos que han establecido una información en las redes sociales o en la televisión de que han salido 670 presos, pero esos presos han salido por un cumplimiento de pena o con un régimen semiabierto, o sea, no han salido porque en este momento se puede aplicar la ley o la constitución para que se beneficien y así acabar con el hacinamiento y proteger a estos sectores vulnerables. Por otro lado, la ciudadanía también se pregunta, piensan, conforme lo dicen los políticos, ¿qué va a pasar en la sociedad si dejan libres al 80 o 90% de que se encuentran presos y pertenecen a ciertas bandas delincuenciales? Ese es el criterio de la sociedad. ¿Qué opina usted? Bueno, ese es un criterio que realmente no tiene que ir bajo la pasión de lo que piensa la sociedad. Es el derecho constitucional, es el derecho de tratados internacionales que le asiste a este sector vulnerable. Justamente se ha especulado mucho sobre el tema de que vayan a salir gente como Jorge Glass o gente con sentencia de 34 años. O sea, tampoco es así, tampoco es así. Pienso de que se ha cometido un error en redes sociales y varios asambleístas, creo del partido de gobierno, han querido hacer conocer a los PPLs de que van a ser beneficiados directamente. Y eso no existe. Eso no existe porque los que se puedan de pronto acoger fuera de la normativa constitucional con un decreto del presidente de la República vía indulto, nunca sucede para presos que hayan cometido delitos contra la administración pública, contra el Estado, en los delitos de violación, en los delitos de muerte, nunca se ha indultado. Se ha indultado en los delitos de prisión que no supera una pena de 1 a 5 años. Correcto. Hay una situación, nuestro país vive un estado neoconstitucional, al menos en teoría, lo que presupone que es el máximo respeto a los derechos humanos, entre ellos precisamente el sistema adversarial de respeto a conseguir una justicia penitenciaria. La pregunta es, ¿qué pasa con el régimen de las visitas íntimas para los PPLs, que no me gusta mucho el término, más bien diría para los internos de las cárceles? Coméntenos, por favor. Bueno, justamente los privados de libertad, al momento de adquirir una sentencia, tienen derechos que están establecidos en el artículo 51 de la Constitución del Estado. Y esos derechos nadie se los puede quitar ni deben de ser regulados. Son beneficios directos. Lo que pasa es que la corrupción en el sistema de rehabilitación social hace de que estos beneficios lo obtengan unos y no la gran mayoría. Y se ve reflejado por la circunstancia de que es un negociado en algunos beneficios, incluso en las visitas, pero en la actualidad, claro, hay una limitación. Por el contagio, los familiares no podrían ir.
En la cuestión de las visitas íntimas que antes, en la época del año 1998 hasta el 2007, los PPL tenían el mejor incentivo que tienen un privado de libertad, como es el de recibir a sus hijos y recibir a su familiar. Incluso anteriormente se lo hacía con un sistema de que cada 15 días había una visita íntima, en la cual se podía quedar la esposa o los hijos en la cárcel a amanecer. Pero justamente todo eso cambió porque ha cambiado el código, ya no hay, como anteriormente había un consejo de rehabilitación en la cual había el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, el Instituto de Criminología, el Ministerio de Trabajo, o sea, ya no hay. Ahora le dieron a, sé que es un coronel de la policía o general de la policía que dirige el SNAI, y yo me pregunto, le doy o le digo a la sociedad, ¿será que eso necesitaba el sistema de rehabilitación social para los programas reales que se le debe aplicar a los internos después de un cumplimiento de una pena? Entonces ahí queda una pregunta abierta para hacerle a los asambleístas. ¿Por qué no hay leyes que sean reales, que vaya a la implementación de un sistema técnico en las cuales la sociedad pueda obtener resultados de una rehabilitación integral? Precisamente nuestro sistema penitenciario está en manos, se supone que debería estar en manos de un criminólogo crítico o clínico que conozca y sea especializado en materia penitenciaria. Pero conocemos de fuente propia que quien dirige es un coronel en servicio pasivo. Además, hay funcionarios de alto nivel que inclusive se dedican a actividades que nada tienen que ver con el sistema penitenciario, como los denominados brujos. En ese estado de cosas, también hay los beneficios como son los traslados. ¿Qué sucede o qué podemos hacer? Porque existen internos que viven, por ejemplo, su familia tienen en el Carchi, pero ellos están en la ciudad de Cuenca. ¿Es posible solicitar traslados a través de una medida constitucional? Claro, claro que sí, es posible con una medida constitucional, incluso solicitándole al juez de ejecución de penas. Este debería ver la situación psicosocial y familiar del interno y con ello aplicar directamente un traslado, incluso por la cuestión del beneficio que recibe un interno en tener cerca a los familiares. Ese es el principal punto de incentivo y de rehabilitación que una persona privada de libertad puede tener. Y es así que sumamente notamos de que los traslados no son analizados de forma técnica, son analizados de forma económica. Es decir, si no se va a hablar, si no se va a conversar con los que manejan, es imposible conseguir un traslado. O sea, cuando justamente, incluso para que el Estado gaste menos recursos, el interno, después de una sentencia ejecutoriada, el juez debería ordenar por la situación psicosocial y familiar de que ese interno pase lo más cerca posible a un centro de rehabilitación. Claro, también tenemos que ser enfáticos en decirlo de que los centros se dividen en centros de rehabilitación mínima, mediana y máxima. Y es imposible que de pronto vayan a mandar, hagamos el caso, a una persona que de pronto tenga familiares en Babahoyo. El Babahoyo es un centro de mediana. Es imposible que vayan a mandar a una persona con una sentencia de reclusión mayor. Entonces, ahí también es otro problema, pero sin embargo, sí, después de haber cumplido un porcentaje de la pena, sí debería haber un análisis para que la ejecución sea más cerca a los familiares. Pero ahí viene el gran vacío legal. El gran vacío legal se establece en que
Anteriormente había los jueces de ejecución de penas. Nunca los hubo de forma integral, pero había parcialmente. Ahora, en la actualidad, tenemos los jueces de garantías penitenciarias. Lo único que hace el juez de garantía penitenciaria en la actualidad es esperar que le llegue el informe de diagnóstico o para el cumplimiento de la pena o para el régimen semiabierto. No se encarga en ninguna de las otras situaciones de lo que establecía anteriormente el Código de Ejecución de Penas. Es decir, que hay un vacío legal y eso en gran parte perjudica tanto al familiar del preso como al privado de libertad en sí. Correcto. En estos tiempos y antes, prácticamente se dice que no ha dado resultado ciertas políticas penitenciarias porque simplemente nunca las hubo. Fue un foco de corrupción. Por ejemplo, hemos visto casos de traslado en que con una llamada de teléfono a quien dirige el sistema penitenciario, en 1 o 2 días se lo ha trasladado. Eso para mí es corrupción y hasta un delito. Sin embargo, diariamente vemos, por ejemplo, está prohibido tener hablemos claro, teléfonos y artefactos informáticos dentro de la cárcel, a no ser que sea para estudiar. Sin embargo, ahora ha suscitado un caso de un ciudadano de la política que le han intervenido y está ahora mismo realizándose, creo, una audiencia por encontrarle un teléfono en el CDP. ¿Qué pasa en todas las cárceles y casi todos los privados de libertad tienen teléfonos? Coméntenos sobre el ingreso de esos artefactos, posiblemente quién, cómo, dónde, cómo se da eso. Bueno, yo siempre escucho al, a los directores de cada centro, escucho al director del SNAI, escucho a la policía y siempre quieren responsabilizar a los familiares de los privados de libertad. O sea, siempre quieren, pero sin embargo, eso ya es de conocimiento público general. El ingreso a un teléfono vale 800, vale $1,000, vale 1.500, de acuerdo al tipo de teléfono que sea. Y esa corrupción se forma, ¿por qué? Porque el PPL o el privado de libertad tiene el derecho a la comunicación, es un derecho inalienable, es un derecho internacional, ¿sí? Pero, sin embargo, en los centros de rehabilitación no hay el teléfono público que debería otorgarle el Estado para que éste ejerza su comunicación con familiares o externamente con su abogado. Y es ahí donde llega una situación obligatoria a que el PPL negocie con el guía o con el policía y hay un sistema de comunicación adentro, hay veces más avanzado que acá en el exterior, ¿sí? Entonces, asombra dicha circunstancia, pero justamente todo esto está ligado a un sistema que está corroído, a un sistema en el cual eh, el, 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 el privado de libertad, por la falta de actividades, porque el código establece de que el PPL de su ingreso recibirá tratamiento, recibirá educación, recibirá trabajo, recibirá asistencia psicológica, pero nada de esto existe y eso es lo que hace de que el único joven que tenga el privado de libertad es la comunicación o es los medios telefónicos y con ello hace cosas buenas y hace cosas malas, pero sin embargo, esa ya es una factura que hay que endosársela a, a los directores de cada uno de los centros y específicamente al director del SNAI. O sea, aquí yo no sé por qué le echan culpa a veces a los familiares, ¿sí? Cuando sabemos de dónde viene la mata de la corrupción en este sentido. Efectivamente, Ferrajoli decía la ley del más débil, y efectivamente siempre el más débil, el más pobre, a sus familiares que no tienen poder económico, poder político, es al que el Estado le persigue. Usted hacía referencia precisamente a que adentro de los centros de rehabilitación, que siguen siendo las cárceles, desde ahí para afuera también se cometen delitos como de chantaje, de intimidación,
de plagios, de secuestros, es decir, una infinidad de ciertos delitos, ciertos ciudadanos, obviamente que es una excepción. ¿Qué hace el director nacional a sabiendas que creo que ha sido hasta ex policía? ¿Qué hace para controlar eso? ¿Qué hacen los investigadores? ¿Qué hacen los directores de las cárceles cuando saben muy bien? Lamentablemente no hacen nada, pero lo que sí hacen es menoscabar y violentar el derecho humano de los familiares con requisas excesivas, situaciones de migrantes, incluso de bajarle la ropa íntima. O sea, eso es lo que hacen y lo que quieren mostrarle a la sociedad, pero teniendo los medios tecnológicos, teniendo los medios suficientes que le da la ley, ellos, es un negocio, saben de qué es el gran negocio y no lo limitan, no lo limitan. Eh, lo único que toca en este sentido es que los familiares demanden, los familiares denuncien, los familiares den a conocer, y con eso hay un cambio estructural en la política de rehabilitación social referente a su tratamiento, porque si no hay tratamiento no se van a acabar otras circunstancias como la cuestión del delito interno hacia lo externo y la organización delictiva. O sea, que eso sucede por la falta de políticas de tratamiento y rehabilitación. En el momento que los presos tengan una rehabilitación integral, internamente va a acabar la situación de el ocio, las cuestiones especiales, y tendremos un privado de la libertad consciente, listo para una recesión social. Voz Populi es de quién manda en las cárceles, en las diferentes cárceles de nuestro país. La de Turi, Guayaquil, La Roca, en fin, sabemos extra que hay bandas que dirigen las cárceles. Una pregunta, ¿quién manda en las cárceles? Bueno, como no hay políticas de rehabilitación, en las cárceles no mandan los directores. Como se aplica la ley del más fuerte, en las cárceles mandan los jefes de banda. Pero los jefes de banda no son la gran mayoría de los privados de libertad. Los jefes de banda son los que aplican la ley de los más fuertes, y la aplican porque tienen en sí toda la potestad que le dan los directores en base de algún arreglo o alguna cosa. O sea, la cuestión es que mientras tampoco haya directores especializados en la rama, tanto psicológica, criminológica, en las cárceles, el sistema no va a cambiar. El sistema no va a cambiar, y ese es el gran resultado. Por eso, claro, las cárceles, los años atrás se viene, después de que desaparecieron los comités internos y la representación, se aplica la ley del más fuerte. Y el más fuerte es económicamente, ese se arma, ese se embanda y ese lidera. Y yo digo, ¿por qué tiene que ser así si la Constitución y la ley le dan las herramientas al director nacional de rehabilitaciones para aplicar políticas y limitar cualquier cosa de situación que no vaya alineado a la rehabilitación social y a la recepción social? Hay una situación que se conoce como estudiante, como abogado, la sociedad, y dice, las cárceles son las universidades del delito. ¿Qué de cierto hay en eso? Eh, es un decir, o es un dicho que tiene asidero total, 100%. Si no hay tratamiento, si no hay rehabilitación, hay ocio, y una mente ligera, claro, perfecciona en un sitio recluido, perfecciona el delito. Y es la universidad del delito. La cárcel, en su gran mayoría, hay centros en los cuales se perfecciona el delito.
porque no existen condiciones para el tratamiento, no lo hacen. Y lo único que sí, lo que se establece es organizaciones más fuertes. Lo último que se pierde es la dignidad. Es uno de los derechos que está garantizado en los instrumentos internacionales de las Naciones Unidas, como en los principios y reglas de los reclusos. ¿Por qué ciertos operadores de justicia, y voy a ser concreto, ciertos fiscales y ciertos investigadores, incluidos ciertos jueces, cuando caen en la privación de la libertad, son vejados, son humillados, son tratados como que no fueran seres humanos por ciertos operadores de justicia? ¿Por qué? Es la pregunta. Bueno, ese es un tema que realmente nace de un sistema inquisitivo. Esa es la raíz y es el fondo de la falta de tener fiscales y jueces que hayan pasado por la escuela judicial o que en sí tengan un conocimiento claro de la pena y de la, eh, y de la estructura que se maneja dentro de una sociedad que lamentablemente eh, espera más, pero que el juez y el fiscal piensan que con ser más severo, con ser más duro, con determinar cosas que en sí atropellen al privado de libertad, creen que es ahí donde se va a conseguir un resultado de que el PPL cambie su condición de sí. O sea, y eso de pronto falta en las universidades o falta en el Consejo de la Judicatura, que el fiscal y el juez vayan ligados a un conocimiento de sistema penitenciario y un sistema, y vayan ligados a un conocimiento estructural de criminología y de delitos, para que con esto, desde el inicio de una indagación previa, una instrucción fiscal, y le den el tratamiento adecuado a un PPL como ser humano. O sea, no tampoco brindándole pleitesías, ¿no? Pero sin embargo, sí tratándolo como el ser humano que es. El ser humano pierde todo, puede perder derechos, puede perder, pero no pierde su derecho humano en sí, no pierde su derecho de hombre, de mujer, en el momento que va al tratamiento de la justicia. O sea, en ese caso, sí es el Consejo de la Judicatura, porque claro, hay muchas circunstancias en las cuales el fiscal y el juez peyorizan y le dan una situación, una condición de infrahumana a un procesado o sospechoso o privado de libertad. Hay un tema que quienes hemos estado vinculados nuestra mitad de la vida o quizá mucho más de ella con las cárceles, hemos visto la discriminación de parte de las autoridades, de parte de agentes de seguridad, de parte de los mismos compañeros de infortunio en cuanto a discriminación a grupos minoritarios, LGBT, entre otros. Cuéntenos sobre eso, mi querido doctor. Bueno, en ese sentido va más por la situación de la falta de clasificación en los centros de rehabilitación social referente a los grupos LGBTD, los grupos que tengan algún tipo de géneros, pero sin embargo, esa es una situación que va ligada más a situaciones de diagnóstico y de la clasificación en los centros. Pero también va por la falta de cultura o de profesionalismo que tienen los guías penitenciarios en el tratamiento, o sea, porque no tienen el conocimiento, no han sido, no tienen, no los han preparados para el trato de este tipo de personas
o el manejo en sí a estos grupos de género. Y realmente lo que se ve es que hay siempre una discriminación y un trato inhumano, llegando a situaciones que realmente ponen en condición de alterar la situación humana del privado de libertad. Y eso es un tema que va a regir y va ligado a que no hay políticas de rehabilitación. O sea, el asambleísta le debe mucho a la sociedad y le debe mucho al régimen penitenciario, la falta de leyes claras y expresas para esto, en las cuales se apliquen y con ello se acabe con la discriminación, se acabe con este tipo de violación que se da por parte de los guías penitenciarios, por parte también de los policías en el momento de comenzar o de hacer, desde que se realiza la captura hasta que son trasladados a los centros de rehabilitación social. Realmente eso hace incluso de que el PPL o el recluso sea un resentido social más grande, ¿sí? O sea, porque de pronto, si no era una persona violenta, con ese trato que recibe PROX antes de llegar a la cárcel, se transforma y es ahí cuando se le convierte o se cambia el sentido del error que éste cometió y ya entra a otro mundo a buscar la forma de sobrevivir y con eso se transforma como persona y como ser humano. Hay una palabrita que suena muy duro: venganza por venganza tras venganza. Hemos visto que el tema de la discriminación se da no solo con nuestros clientes, los abogados. Es una preocupación. Los abogados, entre comillas, en libre ejercicio profesional. Es un vía crucis ingresar a las diferentes cárceles porque prácticamente se nos humilla, se presentan vejaciones cuando los defensores públicos tienen toda la apertura. ¿Qué opina usted de eso, colega? Bueno, realmente ahí hay una desigualdad y la desigualdad es constitucional. O sea, ¿por qué? De acuerdo al 215 de la Constitución, se crea la Defensoría Pública y se le da a la Defensoría Pública casi el derecho total a la tutela judicial del privado de libertad. Pero perdemos los profesionales de derecho cuando entramos a ser regidos ya por el Consejo de la Judicatura y no por los colegios de abogados. Y es así que perdemos incluso el derecho a visitar al procesado de forma general o total, porque se debería hacerlo de lunes a viernes en los horarios que determina la ley y tener la comunicación fluida. Y realmente época de correísmo se cambia las reglas de juego y es así que se limitó totalmente al profesional de derecho, que incluso ahora en muchos casos tiene. Sí,
Efectivamente, mi querido Washington, ahora ha cambiado o va a cambiar el mundo. Vamos hacia un nuevo orden mundial. Las cárceles nacieron primeramente como reflexión a un asunto religioso antes de ser sometidos a pena de muerte, luego como rehabilitación, luego como reinserción. ¿Hacia dónde vamos ahora? ¿Hacia dónde van los privados de la libertad? ¿Qué debe sustituir a las cárceles, mi querido doctor? Bueno, la pena va ligada a un cumplimiento expreso determinado por un juez en una sentencia, pero sin embargo, lo que no ha propuesto el legislador es a la cuestión de penas alternativas a la prisión preventiva, ¿sí? Es decir, el trabajo comunitario, es decir, la obra pública, es decir, hay varias circunstancias que se le puede dar a un tratamiento de la pena. Pero en el Estado ecuatoriano lo que se está visorando actualmente con la violación a que toda persona que vaya a un proceso reciba una prisión preventiva, lo que se está avisorando es a que haya un sistema represivo en la cual el único, la única alternativa sea la cárcel, o sea, que estés confinado. Y realmente todos estos temas van ligados a una situación de reforma de ley. O sea, en muchos delitos se podría limitar la cuestión de la prisión preventiva. Hay ya en sí la cuestión de, en el código en el Código Integral Penal, de acuerdo a lo que establece el 635, el procedimiento abreviado, ahí de acuerdo a lo que establece el 630, la suspensión condicional de la pena. Entonces, podría utilizarse mucho esa herramienta para evitar incluso el confinamiento de tantos procesados que lleguen a la cárcel cuando no es necesario buscar eso como medida de ajusticiamiento. Las medidas de ajusticiamiento creemos que deben de ser más social y no represivas. Y en ese sentido, también soy enfático en volverlo a repetir. Es una cuestión de reforma de ley. Cuando hay una verdadera reforma de ley, en muchos delitos como robo, hurto, violencia intrafamiliar y otros, no hay para qué mandar a una persona recluido a un centro de rehabilitación a cumplir penas de 5, 7 años, 9 años. O sea, debería haber eh, una, una reforma a la ley integral en la cual este tipo de delitos sean tratados con tratamiento y no con prisión. Eso es lo que evitaría mucho confinamiento en las cárceles y en sí fuera una alternativa real para obviar tener a una persona en un sistema que realmente lo que hace es degradarlo más y llevarlo a que de pronto pierda la condición de ser humano y con ello perfeccione de lo que hablamos anteriormente, una cuestión del delito. Hay sistemas de rehabilitación en el mundo, como por ejemplo al que le denominan cárcel sin rejas, aquellos que deben realizar trabajos en huertos de producción agrícola o también trabajos en las vías, por ejemplo, de acuerdo a las obras públicas. Generalmente en otros países lo hacen sábado y domingo y de lunes a viernes permanecen con sus familias. ¿Qué opina al respecto? Es que claro, esa debería ser el fin de algunas penas, ¿sí? De que haya trabajo comunitario, de que haya el trabajo social y obviar la cuestión de la... Pero justamente el juez incluso lo tiene en varias partes del código para que lo pueda aplicar, porque es una potestad jurisdiccional del juez.
pero no lo aplican y lo único que piensan es en la prisión preventiva con fines de cumplimiento de una pena y es ahí donde hay un sistema totalmente equivocado, pero toca volver a hacer énfasis. Todo ello tiene que ser una reforma de ley integral en el Código Integral Penal con la finalidad de que se lo pongan directamente al juez para que el juez lo aplique y con ello acabar ya con confinar a una persona a prisión por delitos que no tienen sentido de ir a prisión. Hay un tema que quiero tocar que es importantísimo. En esta pandemia o crisis se ha dicho héroes a los médicos, a las enfermeras, a los policías, a los militares. Hay el tema de lo que se conocía como guías penitenciarios. Ahora se denominan agentes de seguridad penitenciaria. ¿Cómo hacer con estos jóvenes ciudadanos que les engañaron, que les iban a profesionalizar? Se graduaron muchos de ellos, pero hasta la fecha les entregan su trabajo. A los que se encuentran laborando les han disminuido su sueldo, su salario, creo que hasta menos de la mitad. El trato que se da por los directores nacionales de recursos humanos, en tanto de lo jurídico y entre otros, hacia los agentes de seguridad es por demás humillante, afectan a su dignidad. En la primera que quieren les sancionan, les dan traslados a otras ciudades donde no tienen sus familiares. Me cuentan que es un gran foco de corrupción. Cuéntenos sobre los compañeros, amigos también, guías penitenciarios o agentes de seguridad, las penurias que ellos también tienen arriesgando su vida día a día. Querido Washington, precisamente ese ha sido el tema que hemos querido tocar el día de hoy. Muy agradecido, hemos quedado satisfechos con su comentario, con su criterio, a sabiendas que el sistema penitenciario es un dolor de cabeza para el gobierno, pero con el ejemplo que los padres de la patria nos han dado, con ejemplos de corrupción en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con los asambleístas, que en definitiva la mayoría de ellos hemos visto que no le necesitamos, con gente que está en el poder, que no son médicos y dirigen la salud, que no son criminólogos o criminalísticas y dirigen el país. Gracias, mi querido doctor, muy agradecido sobre el sistema penitenciario. Esto no está en los libros, no está en el internet, esto lo palpitamos día a día cada uno de nosotros, cada uno de los abogados, de los familiares, de los privados de la libertad, de quienes están privados de la libertad en las cárceles. Una vez más, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Por supuesto, un saludo a todos los compañeros, amigos, por las opiniones y consultas que lo han hecho. Siempre vamos a continuar, siempre a las 8 de la noche en nuestro live en vivo sobre temas de derecho, de derechos humanos, del sistema penitenciario, derecho penal ejecutivo y, por supuesto, sobre todo, sobre lo que está sucediendo y sucede en nuestro país, sin dejar de combatir nunca la corrupción en contra de aquellos que afectan a la seguridad jurídica, a la tutela judicial, al sistema judicial de nuestro país. Dios les bendiga siempre.